Por el amor a Dios, díganme que ya se mira la presentación. Sí, doctor. Sí, 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 doctor. Ash. Bueno, comencemos, pues. Entonces, a ver si pasa ahora. Pasa. No, doctor, no pasa. Maldito. Es internet. Maldito Meet. Yo odio dar clases en línea por esto. Porque soy un cavernícola. Sigue sin pasar. Sí. Sí, no pasa. No pasa. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Aprendí un botón nuevo hoy. Bueno, en fin. ¿Sirvió de algo la clase en línea? No, solo sirvió para recharme, la verdad. Pero bueno. Entonces, el próximo miércoles les entrego sus exámenes porque yo los pensaba llevar hoy. De los cuales debo decir que ajá. ¿Cómo que ajá? Que ajá. Esos exámenes Nada que están ver. Digamos bien. la nota ya de un solo. Cero Sí, si quieren miedo. hacer los proyectos, las notas de toditos aquí enfrente. Está bien. Dale, pues. Dele, pues, dele. Sí, Sí, no lo sí. iba a hacer. Ay, Qué malo, ya ve qué malo que es. Sí, yo sé. Es Bueno, porque no las puede proyectar, no sabe cómo. ya sé proyectar, ya lo estoy haciendo. El punto es que igual lo vamos a revisar el próximo miércoles porque de todos modos no me han mandado las notas de los hospitales. Entonces no les puedo entregar notas todavía. Eso es algo que pasa muy, muy comúnmente en esta clase, que a todo mundo ya leyeron las notas de todo, menos los de semiología, porque nunca mandan los benditos hospitales. estuvo muy, muy mal. Esperaba mejor, la verdad. Para hacer el examen más fácil del semestre, esperaba que fuera mejor. Pero, o sea, defina mal cuál fue el promedio. Ahí lo vamos a ver el miércoles. Entonces, hoy empezamos, muy en contra de mi voluntad, el examen físico y sus métodos básicos de exploración. A partir de aquí comienza el segundo parcial. La metodología de evaluación es prácticamente la misma por cada parcial, con su próxima prueba que tienen el miércoles sobre el tema de hoy, y así sucesivamente. Igual, como ahorita va a ser puramente teórico, igual el próximo miércoles vamos a practicar algunas de las cosas que se mencionan durante la presentación, y ya vamos a ir designando quién va a ser el maniquí del semestre. Entonces, vamos a hablar rápido sobre las generalidades, los famosos 4 pasos del examen físico, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, en qué consisten cada uno de ellos con sus pequeños detalles que tienen que tomar en cuenta. Así, a grosso modo, se dice que el examen físico funciona para el reconocimiento de alteraciones que se puedan presentar en el paciente. Esta puede ser guiada por instrumentos como, por ejemplo, cuando utilizamos el diapasón, cuando utilizamos el martillo de reflejo, el simple hecho de auscultar con un estetoscopio ya es una parte de los auxiliares del examen físico. Está basado en 4 técnicas que tienen ese orden que está puesto ahí. Primero es la inspección, luego la palpación,
percusión y por último la auscultación. El único sitio anatómico donde este orden cambia es en el abdomen, donde la auscultación pasa de ser el último paso a ser el segundo paso. Por el simple hecho de que si nosotros hacemos palpación y percusión antes de auscultar el abdomen, hacemos que aumenten los ruidos peristálticos del abdomen, entonces al momento de auscultar vamos a tener ruidos ya modificados que no son fidedignos ni valorables, perdón. Entonces, el primer paso es la inspección y esto simplemente es desde que el paciente, ustedes lo ven entrar al consultorio. Ustedes miran cómo el paciente entra, el tipo de ropa, la forma del cuerpo, que es el biotipo, la caminata, o sea, que las características principales del paciente al momento de que entra. Ya con la práctica y con más fineza y agudeza visual, ustedes van a poder identificar patologías simplemente por verle la cara a un paciente. Por ejemplo, la famosa fascia renal, la fascia hipocrática, la de los hepatópatas, la de los renales crónicos, lúpicos, etcétera. ¿Qué consiste? Pues ahí lo puse, es una apreciación visual de las características del cuerpo. Puede auxiliarse para aquellos que tienen problemas de refracción con lentes de aumento o cuando vean dermatología van a ver que existen unas lupas que funcionan para la examinación de la piel. Dentro de las orientaciones generales que ustedes tienen que observar o tener disponibles al momento de hacer la inspección es que hay una adecuada iluminación. No son luces amarillas, no son luces verdes, rosadas, púrpuras, ni de todo el color que se les ocurra. Tiene que ser una luz blanca para poder evaluar adecuadamente la piel del paciente y sus características. La posición no solamente del examinador, sino del paciente, dependiendo del tipo de área del cuerpo que se vaya a examinar y siempre estar en permanente atención a los detalles, ya sea, por ejemplo, existe un signo que se llama signo de Frank, que se encuentra en el lóbulo de la oreja, que no se ha encontrado el mecanismo fisiopatológico, pero que sí se ha observado que tiene relación con enfermedad coronaria, a una forma de que 8 de cada 10 personas que tienen el signo de Frank sí tienen algún tipo de cardiopatía. Entonces, esos pequeños detallitos que se pueden pasar por alto son los que ustedes tienen que hacer mayor hincapié. ¿Cómo puede ser la inspección? Puede ser directa o inmediata e indirecta o mediata, que eso es con los métodos auxiliares que ya les mencioné anteriormente. Se ejecuta de la siguiente manera: observar el aspecto del paciente, el color del paciente, que ahí están los diferentes tipos de fototipos que lo vamos a ver en una clase de piel, que creo que es la que sigue. La forma, el tamaño, la movilidad, si hay presencia de deformidades, si hay algún tipo de alteración obvia que se pueda ver simplemente durante la entrada del paciente. Ahora, hablando de lo que son los biotipos o el famoso hábito externo, que esto ya lo deben de conocer desde que están en primer año en anatomía, están los tres principales: los brevilíneos, los longilíneos y los normolíneos, también conocidos como endomorfo, ectomorfo y mesomorfo. Endo son los brevilíneos, ecto son los longilíneos y meso son los normolíneos. Hay que caracterizar, ahora que ustedes van a estar así en sus prácticas o si les tienen un paciente, entonces al momento de observarlo, ustedes tienen que puntualizar en el examen físico que cuál es el biotipo del paciente. ¿Cómo se identifican? De la siguiente manera, como están puestos en los cuadritos. El brevilíneo se caracteriza por ser de baja estatura, son robustos o gruesos, corpulentos, el cuello es corto, el tórax es ancho, el ángulo costal epigástrico, que es donde se encuentra el apéndice cifoide, es abierto y las extremidades son pequeñas. Más o menos esa es una representación gráfica de cómo son los pacientes brevilíneos. Pueden ver el tórax, el ángulo abierto y las características que son cortas. Los longilíneos son aquellos pacientes que son altos, delgados, el cuello y el tórax son alargados, el ángulo costal
epigástrico es cerrado y agudo. Tienen muy poca musculatura y extremidades muy largas. Dentro de otra de las características es que estos pacientes tienen dificultad para el aumento de peso o para el desarrollo de masa muscular. Estos son los que con mayor facilidad, para todos aquellos que son amantes al gimnasio, estos son los que tienen mayor facilidad de definirse, pero no de aumentar volumen, mientras que el brevilíneo tiene mayor facilidad de aumentar volumen, pero no de definirse. Así también, como pueden observar en el dibujo, ese chorizo que se ve en el centro del abdomen es la representación del estómago. Entonces, incluso los órganos de los pacientes de biotipo longilíneo tienden a tener una longitud mayor que los otros biotipos. Y el mesomorfo, que es el favorito de Dios, es el que tiene características tanto del brevilíneo como del longilíneo y es el que tiene mayor facilidad para la ganancia muscular, para la definición y tiene menores afectaciones estructurales o arquitectónicas anatómicas que puedan interferir en su desarrollo. A diferencia de los chaparritos y a diferencia de los palos de coco, los normolíneos son los que tienen mayor facilidad en su desarrollo. Luego, cuando evalúen un paciente, simplemente el caminar o cuando lo estén examinando en su hospital, ustedes van a ver cuál es su actitud, postura o estancia. Entonces, primero hay que definir que la posición es aquella que el paciente presenta al estar en bipedestación, sedestación o decúbito. ¿Qué quiere decir? Bipedestación de pie, sedestación es estar sentado y decúbito es estar acostado. Por ende, ahora ya no van a describir al paciente acostado, sentado o de pie. Tienen que utilizar el término adecuado para cada uno de ellos. En la bipedestación para poder observar o caracterizar la actitud del paciente, hay que ver esos puntos anatómicos que están señalados ahí. La alineación y simetría de los hombros, las crestas ilíacas y rodillas, la oreja, hombro, cadera, rodilla y tobillo, y eso también funciona para poder evaluar el tipo de postura. ¿Cómo son? Dirán, son las siguientes. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando les digo que tiene que haber una alineación y simetría entre los puntos anteriormente mencionados. Si observan, hay una línea perpendicular con respecto al suelo donde pasan todos los puntos anteriormente mencionados. Entonces, a partir de ese punto que les funciona como un eje, ustedes van a poder ver cuál es el tipo de postura que tiene el paciente. Entonces, estos son los principales 4 tipos de postura: excelente, buena, pobre y mala, que se pueden ver en la sombra. Luego van a caracterizar cada uno. La excelente, que debería ser la que todos deberíamos de tener, se caracteriza por tener la cabeza erecta o erguida, el mentón saliente, hay una alineación perfecta o adecuada de la cabeza con relación a los hombros, cadera y tobillo. Si ustedes pasan una línea a través de aquí, en teoría están alineados esos 3 puntos. El tórax es alto y un poco abombado. El esternón es la parte más anterior que pueden presentar en esa área. El abdomen es hacia abajo y hacia adentro y generalmente plano. Y las curvaturas de la espalda están en sus límites normales. Recuerden cifosis, lordosis, cifosis y así sucesivamente. A diferencia de las siguientes estructuras, de las siguientes posturas, como por ejemplo la buena, que está todavía dentro del rango adecuado, la cabeza se hace un poquito hacia adelante, como pueden ver en la imagen. El tórax es un poquito más bajo, el abdomen sigue siendo hacia adentro, pero ya no es plano, sino que tiende a tener un poco de convexidad. Las curvaturas de la espalda ya están ligeramente más pronunciadas. Luego está la postura pobre, donde la cabeza prácticamente lo que va haciendo es haciéndose más hacia adelante. El tórax se vuelve plano por el aumento de las curvaturas de la espalda. El abdomen está relajado y es una de las partes más prominentes del cuerpo. Y las curvaturas de la espalda pues son más exageradas que con respecto a las anteriores. Y por último, la mala, que es probablemente la que muchos tenemos, me incluyo,
es que la cabeza está exageradamente hacia adelante, el tórax está deprimido, el abdomen está completamente relajado y protuberante y las curvaturas de la espalda son extremadamente exageradas. Es decir, la cifosis, las lordosis son más marcadas que en las otras posturas. Entonces, obviamente, cuando ustedes hagan la descripción en el examen físico, no van a poner que tiene la cabeza para adelante, que no sé qué, bla, 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 sino que ustedes clasifican como tipo A, B, C o D, que son excelente, buena, pobre o mala. Luego de eso, hay que fijarse en la cara de los pacientes, que son las famosas fascias, en su aspecto y la configuración de la cara, la expresión facial. Por ejemplo, están aquellos pacientes que no muestran ningún tipo de expresión, que pueden estar con dolor y no lo demuestran, o que pueden tener algún tipo de emoción sin demostrarlo a nivel facial. Cada uno de esos tiene su característica. Por ejemplo, el parkinsonismo está caracterizado por eso, por no tener expresión facial. Luego hay que fijarse en la simetría de la cara. Ya se sabe que no somos perfectamente simétricos, pero que sí hay un gran porcentaje en el que ambos lados se parecen, y hay que verlo durante la forma estática, es decir, cuando el paciente solamente está sin hablar o sin hacer ningún gesto, y durante los movimientos que se le solicitan al paciente. Por ejemplo, que frunce el ceño, que levante las cejas, que cierre ambos ojos, que infle los cachetes. Todo eso forma parte de la exploración del séptimo nervio, que es el facial, donde se pueden ver la simetría de los movimientos. La presencia de arrugas, por ejemplo, están las arrugas de la región frontal que están ausentes, en la parálisis facial periférica, y están presentes en la parálisis facial central. Si hay algún tipo de alteración en las cejas, si hay algún tipo de alteración en los párpados, los ojos, cómo se encuentran, si están cercanos entre sí, si ya están lejanos entre ellos, que eso se llama hipertelorismo, si están con presencia de exoftalmo, endoftalmo o cualquier otro tipo de alteración, si hay tisis bulbi, que es cuando, no sé si han visto a los pacientes que pierden el ojito y que se les ve como un ojo más chiquito, reducido de tamaño, no funcional, y que el párpado está hundido. Entonces eso se llama tisis bulbis, que es cuando se pierde el globo ocular, pero no se ha quitado el tejido. Hay que fijarse también en los surcos nasogenianos, en las comisuras labiales, si hay presencia de quelosis, de queratitis, de estomatitis, si hay desviación de las comisuras labiales hacia aquel lado y si corresponden o no con la sintomatología del paciente, pues porque ahí lo vamos a ver cuando estemos en neurológico, que hay pacientes que quieren mentir sobre las parálisis faciales y se les atrapa con facilidad cuando no saben hacia qué lado se desvía la comisura labial. Fascias hay muchísimas. Hay más de 100 tipos de fascias. Les voy a presentar aquí dentro de las más comunes que ustedes pueden encontrarse en su práctica clínica. La primera es la anémica, caracterizada por la presencia de palidez. Esta palidez también puede comprometer lo que es la mucosa de los labios. Ahí pueden ver cómo el paciente tiene prácticamente el mismo tono de piel, tanto en la cara como en los labios, que generalmente se diferencian porque los labios tienen mayor hiperemia, porque tienen mayor vascularización. Aquí no es que perdieron la vascularización, sino que lo que perdieron es el transportador de hemoglobina. Luego está la fase cianótica. Cianosis, si recuerdan, es la coloración azulada o incluso un poco morada. Entonces, esta se ve más que todo en los labios, en orejas, nariz, mejillas. Cuando ven a una persona cianótica que está tranquilísima, que no le está pasando nada, tienen que pensar en malformaciones congénitas. ¿Cuál es principalmente? La comunicación interatrial, la comunicación interventricular y la tetralogía de Fallot. A diferencia de la hipoxia, el paciente hipóxico agudo tiene cianosis, pero también tiene signos de insuficiencia respiratoria, a diferencia de los pacientes que tienen o que teníamos anteriormente durante la pandemia infección por COVID, que estos pacientes tenían algo que se llamaba happy hipoxemia.
ellos tenían hipoxemia, saturaban menos de 90 y todo lo demás, pero no presentaban los signos clínicos característicos de insuficiencia respiratoria o de síndrome de distrés respiratorio, pero sí les podíamos ver con un poquito de cianosis periférica. Entonces, en este que se observa acá es un paciente femenino ya mayor, donde se puede ver la coloración azulada en el vértice de la nariz y en los labios, correspondiente a una patología congénita en este caso. Luego está la fase ictérica. Recuerden que la ictericia viene por la acumulación de bilirrubina. Pero estoy diciendo bilirrubina, no estoy diciendo específicamente qué tipo de bilirrubina. Estas dan coloración amarillenta a la cara y las conjuntivas. Recuerden que la bilirrubina puede ser de tipo conjugada o directa y no conjugada o indirecta. En dependencia de qué tipo de hiperbilirrubinemia tengamos, va a depender el tipo de posible diagnóstico clínico que hay. Pero eso no lo vamos a ver ahorita, eso lo vamos a ver después. Sí hay que recordar que existen 3 tipos de ictericia: la flavínica, la rubínica y la verdínica. Eso se lo tienen que aprender. La flavínica se asocia a hemólisis, son pacientes que se ven pálidos y amarillos al mismo tiempo. La rubínica, que es por procesos hepatocelulares, esta es la que normalmente se encuentran durante la hepatitis, donde el paciente está amarillo con una tonalidad un poco naranja. Y la verdínica es aquellos pacientes que tienen obstrucción de la vía biliar, pero esta es más que todo tipo crónico. Por ejemplo, un paciente con colangiocarcinoma o un paciente que tiene alguna neoplasia en el colédoco. Entonces lo que se hace es que se obstruye la salida de las vías biliares y entonces con el paso de los tiempos a través de la degradación de la bilirrubina se va volviendo verde, que recuerden que la bilirrubina cambia a biliverdina y la biliverdina es la que da esa coloración verde. El ejemplo que está aquí presente es de un paciente con ictericia rubínica, es un paciente hepatópata. Ahora, solamente por el color de la piel pueden pensar que un paciente tiene hepatopatía crónica. Pero si se fijan en esa misma imagen, podemos observar cómo las parótidas están hipertróficas. Si quieren, pueden comparar esta imagen con la imagen del paciente anémico, donde podemos ver cómo el borde del mentón es uniforme, mientras que acá se observa, no sé si lo ven con el cursor, cómo el ángulo de la mandíbula se ve más pronunciado, y no es porque el hombre tenga una mandíbula de 100 millones de dólares, sino porque durante la hepatopatía crónica, uno de los estigmas de hepatopatía es la hipertrofia parotídea. ¿Qué más se puede observar acá? Si miran, el arco supraciliar está pronunciado porque aquí al ladito hay atrofia de los músculos temporales, que eso también es característico del paciente con hepatopatía crónica. Entre otras fases tenemos la nefrótica, que eso corresponde a los pacientes con enfermedad renal. Está caracterizado por presentar edema palpebral bilateral de predominio matutino, palidez porque los nefrópatas tienen anemia, y se observa más que todo en el síndrome nefrótico. Podemos encontrarlo también dentro del hipotiroidismo y en los pacientes que tienen desnutrición proteico-calórica. Si la enfermedad renal crónica todavía es avanzada, está en estadios terminales, entonces el paciente empieza a acumular escarcha urémica. Si se fijan con detalle o se acercan a la pantalla, pueden ver que la piel de esta paciente, aparte de que está pixeleada, sí se puede observar cómo hay máculas donde hay mayor pigmentación y menor pigmentación. Esta es la famosa escarcha urémica, que es cuando la urea o los niveles de nitrógeno de urea son tan altos y empiezan a depositarse en la piel. Provoca bastante prurito. De ahí que más pueden observar en esta señora, tiene una fase abotagada, que es característico de los nefrópatas. La fase hipocrática
o mejor conocida como fascia demacrada, que no es la de ustedes después de que hacen un examen, sino que es aquella que se observa en enfermedades terminales principalmente, como por ejemplo el cáncer, la tuberculosis cuando no fue tratada o cuando es multidrogoresistente, o la desnutrición proteico-calórica extrema. Ahí podemos observar que la nariz es bastante aguda o afilada, según lo refieren los libros. Los ojos y las sienes se encuentran hundidos por la sarcopenia que estas enfermedades provocan por hipercatabolismo. Entonces, si ahí se observan, esta señora que está ahí es la típica fase característica hipocrática. También se puede observar en los pacientes con VIH en etapa de SIDA. Luego está la famosa cushingoide, que ahí es la famosa cara de luna llena. Para los que les encantan las referencias actuales y de artistas, pues vayan a ver la cara de Selena Gómez. Selena Gómez tiene lupus y por lupus utiliza corticoides. Y una de las causas principales del síndrome de Cushing es el consumo de corticoides. Entonces tienen la cara en forma de luna llena, redondita. La piel es fina, es eritematosa porque hay presencia de angiogénesis y de telangiectasia. Las mejillas son abultadas y pletóricas y hay aumento del vello facial. Aquí esta señora es un síndrome de Cushing característico, solamente hablando de la fascia, porque hay otras cosas que caracterizan al síndrome de Cushing, como la jiba de búfalo, las estrías violáceas en el abdomen, pero eso ahí lo vamos a ver después. Más caras por ver. Estas se las presento porque la primera, que es la fascia leonina, si se observa, está presente en la lepra lepromatosa, que es una enfermedad endémica de nuestro país, sobre todo en la región central. ¿Qué se observa en esta? Que hay infiltración a la piel, principalmente en la frente, en los arcos superciliares, en las mejillas y el mentón. Hay alopecia de la cola de la ceja y hay destrucción del apéndice nasal. Por ende, este es el tipo de fascia que se puede observar. ¿Quién le vio cara de león? No sé, pero así fue como la mencionaron durante la descripción de los primeros casos de lepra lepromatosa. Quizás lo que le pueden observar que tenga algún similitud con la fascia leonina es la región nasal, que los leones o los felinos en general tienen esa parte aplanada porque no tienen un tabique tan pronunciado como el nuestro. Luego está la fascia lúpica. Esta principalmente la pueden identificar por el famoso eritema en alas de mariposa, pero no es que la gente ande con eritemas en alas de mariposa a cada rato, sino que generalmente se presenta cuando el paciente tiene exposición al sol. Ahora, las alas de mariposa no son exclusivas de las mujeres, también los hombres la pueden presentar, solamente que la posibilidad diagnóstica se invierte en dependencia del sexo. Si una mujer tiene alas de mariposa, lo primero que hay que pensar es en lupus y la segunda opción es rosácea. Si es un hombre el que tiene alas de mariposa, pues es al revés. Lo primero que se piensa es que tenga rosácea y la segunda posibilidad es que tenga lupus, simplemente por el predominio epidemiológico que tiene esta enfermedad. Luego está la risa sardónica, que son simplemente contracciones involuntarias de los músculos faciales. Esto se ve en el tétano, que esto se ve más que todo en las regiones rurales. Está ahí, no pude encontrar una foto, imagen real, pero sí más o menos es así como se observa. Esa forma en la que está la risa, que la pueden comparar, por ejemplo, con el emoji que se está riendo enseñando los dientes, pero en una sonrisa horizontal, esa es la famosa risa sardónica. La inexpresiva o Parkinson, ya se las había mencionado, tiene muy poca presencia de mímica, la fascia se ve rígida, inexpresiva, y no solamente la pueden observar en el paciente con Parkinson, sino que también en aquellos pacientes que utilizan anticomiciales, es decir, antiepilépticos. Luego está la fascia de las alteraciones de la tiroides. Prácticamente son un espejo la una de la otra.
La hipertiroidea, van a ver exoftalmo, es una fascia delgada, la piel es fina, es húmeda, con aumento de la sudoración, porque recuerden que el hipertiroidismo hay aumento de las hormonas de dicha glándula y las hormonas tiroideas funcionan para el metabolismo general del cuerpo. Entonces, en este caso, el metabolismo está aumentado y por eso presenta esa delgadez. Ahora, con respecto al exoftalmo, no es porque las hormonas tiroideas te provoquen que se te salgan los ojos, sino que los anticuerpos que generalmente se presentan en el hipertiroidismo reconocen una sección o una molécula que se encuentra en la región posterior de la órbita, comparten moléculas con la tiroides. Entonces los anticuerpos no le interesa si es ojo o si es tiroides. Si tienen la misma molécula, el anticuerpo piensa que es tiroides. Entonces ataca también a la región posterior o la grasa retroocular y hace que se inflame y por eso se produce el exoftalmo. En el hipotiroideo, ¿qué vamos a encontrar? Pues lo contrario, la fascia está abotagada, la piel es áspera, es fría, hay edema por mixedema, macroglosia, sobre todo se observa en los recién nacidos, que ese es el famoso cretinismo o hipotiroidismo congénito. Listo con las caras. Luego, aquí solamente les voy a mencionar esto porque vamos a tener una clase exclusivamente sobre semiología de la piel, pero pues lo que hay que observar en la inspección de la piel es la coloración o pigmentación, la higiene, si hay presencia o no hay presencia de lesiones. También palpar cuando estén examinando la piel para ver la humedad, la temperatura, la textura, el grosor, turgencia, movilidad, eso lo vamos a ver en la clase de piel. El segundo paso es la palpación. Entonces, ¿para qué funciona esto? Para evaluar la sensibilidad del paciente, para evaluar la temperatura a la que se encuentra el paciente. Obviamente no tenemos termómetro en los dedos, pero nos damos una idea si el paciente tiene hipotermia, hipertermia o está eutérmico. La consistencia y la forma de lo que sea que hayan encontrado. Por ejemplo, si encontraron un ganglio, y pues obviamente lo tienen que palpar para poder ver cuál es la consistencia de este ganglio, si es redondo, si tiene espículas, que son los estrellados, el tamaño, dónde está ubicado, la movilidad de lo que sea que hayan encontrado. Por ejemplo, siguiendo con lo mismo del ganglio, cuando uno explora una adenopatía, hay que ver si esta adenopatía es móvil o si al intentar moverla está fijado a los planos profundos, que eso pues ahí vamos a ver con el maniquí de la clase que cómo es que se explora. Como orientación general se practica con la mano desnuda, a menos que obviamente vayan a tocar algo que esté contaminado, pues usen guantes, y se realiza generalmente con la mano protegida, independencia de que si hay o no alguna lesión infecciosa o infectocontagiosa. La ejecución a gusto de el examinador puede ser monomanual, bimanual o solamente digital. La verdad que, como les dije, eso va a depender de cómo ustedes se sientan más cómodos o cómo se pueda realizar con mayor comodidad para ustedes y puedan identificar la estructura anatómica. Los libros te dicen, pues tal cosa la vas a hacer mono, tal cosa la vas a hacer bimanual, pero a medida que uno va adquiriendo mayor experiencia, mientras más van tocando pacientes, aunque se no es feo, tóquense entre ustedes, miren entre ustedes, entre sus compañeros, para poder observar cuáles son las características anatómicas. Entonces, en la palpación van a ver cuál es la situación de la lesión, la forma, tamaño, consistencia, la sensibilidad y la movilidad de lo que sea que hayan encontrado. No hay mucho que decir porque cada una de estas cosas las vamos a ir viendo porque gracias a Dios después de esta clase empezamos a ver aparatos y sistemas. Entonces, por cada aparato y sistema vamos a ver los 4 pasos. Ahora, la percusión es la apreciación auditiva de los fenómenos acústicos que se originan cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. Entonces, la percusión funciona para que ustedes puedan discernir
si están en una área hueca, si están en una área neumatizada o si están en una área donde no hay ningún tipo de cavidad. Y medir a través de la percusión las dimensiones de lo que sea que estén midiendo. Por ejemplo, el hígado es el ejemplo por excelencia. Mucha gente considera erróneamente que para poder medir el hígado o el tamaño del hígado se hace a través de la palpación, que es ver cuántos traveses por debajo del reborde costal se encuentra el hígado. Pero esa es una forma inadecuada porque existen condiciones en las que el hígado está fuera de su posición anatómica y no por eso significa que hay hepatomegalia. Existen condiciones como por ejemplo la famosa tosis hepática, donde el hígado simplemente está más abajo de lo normal y no por eso es más grande, sino porque el ligamento que lo sostiene tiene mayor laxitud, entonces eso hace que el hígado sea más abajo, esté por debajo del reborde costal y uno pueda creer que está con hepatomegalia el paciente. Entonces el hígado se percute. Para poder saber el tamaño del hígado es con percusión. Se hace en la línea paraesternal, en la línea medio clavicular y en la línea axilar anterior. Y ahí van percutiendo, cuando ven la diferencia entre resonancia y mate, que ya vamos a ver eso, pues usted dice, aquí empieza el hígado y ya lo empiezan a medir hacia abajo. Dentro de las orientaciones generales, pues puede ser con sus manitos desnudas o pueden utilizar instrumentos para percutir. La percusión puede ser dígito digital, solamente digital o por puño percusión. ¿Cómo se ejecuta? Con el famoso plesímetro, que no es nada del otro mundo más que su segundo o tercer dedo. Y bueno, igual lo vamos a practicar el próximo miércoles porque tienen la mala costumbre y la mala maña de que cuando hacen la percusión parecen pájaros carpinteros, le dan y le dan y le dan al pobre paciente como que le van a hacer un hoyo percutiéndolo. La percusión son 2 golpecitos y se avanza a la siguiente área. La importancia, o más bien cómo ejecutar adecuadamente la percusión, no es subir y levantar el brazo, sino que es a través de movimiento de la muñeca. Igual el miércoles se lo hago ahí para que lo podamos practicar entre nosotros ese día. Entonces, ahí en esa gráfica lo único que les puse es cómo no se debe percutir y cómo se debe percutir. Número 1, niñas, mujeres que les encanta andar las uñas largas, vayan a cortárselas. Porque cuando estén percutiendo con uñas largas, lo único que van a hacer es que se van a hacer sangrar los dedos. Si lo hacen mal, peor todavía porque se van a lastimar o se les van a quebrar la uña. Así que lo siento mucho, se cortan las uñas de ahora en adelante. La posición del dedo no es que van a poner todito el dedo en la superficie donde van a percutir, sino que solamente se apoya la falange distal y si acaso la falange media. Y el sitio de percusión es entre la falange distal y la falange media. Y son golpecitos verticales activados por el movimiento de muñeca. Prácticamente la muñeca se mueve como si fuera un látigo para poder percutir adecuadamente. Al lado, aquí miren, el punto número 5, dar solo 2 golpes en el mismo lugar. No es que van a agarrar como enemigo al paciente y le van a hacer 400 golpes porque ni están percutiendo bien, se ve feo porque se ve que no saben lo que están haciendo y ni ustedes van a poder escuchar bien porque no es así como se debe hacer, como es la técnica. Entonces, ahora hablando de las sonoridades que pueden presentarse durante la percusión, son principalmente 3. Se habla de una cuarta que ya les voy a mencionar cuál es. Entonces, la mate, que esta se escucha, en los órganos sólidos, principalmente el hígado y huesos largos. Es un sonido débil de duración corta. Luego está el timpánico, que es como un tambor, se escucha principalmente en las vísceras huecas, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Es un
sonido más alto, más largo y de intensidad moderada. Y resonante, que es exclusivo del pulmón. Esto es para aquellas estructuras que tienen tanto parénquima como aire o que están neumatizados. Es fuerte, es resonante, la tonalidad es baja y cambia en lo armónico en dependencia de qué área estén percutiendo. Ahora, el cuarto ruido o sonoridad que pueden encontrar durante la percusión es el submate o la submatidez, que es una mezcla entre el mate y el timpánico que se encuentra en el corazón, porque un órgano sólido, pero a la vez está hueco. Sólido me refiero a porque tiene muchas fibras musculares y hueco porque obviamente por las 4 cavidades cardíacas que están presentes ahí. Y ya casi para terminar es la auscultación. Puede ser de 2 tipos: inmediata, que es la antigua, donde se colocaba el oído en la superficie cutánea del paciente, o puede ser inmediata a través del uso del estetoscopio, monoauricular, que es el famoso estetoscopio de Pinar. Probablemente ustedes ya no lo van a ver porque eso es algo bastante antiguo. Yo todavía cuando estaba en 5º año de la universidad, que rotas por gineco, porque el estetoscopio de Pinar es principalmente para las embarazadas, por allá miré uno mal parqueado en el hospital y me lo robé. Así que ahí lo tengo guardado en mi cuarto. Y el biauricular. Eso que está aquí al lado es el estetoscopio de Pinar. Entonces, como les digo, es muy raro que lo vean. Cuando lo vean, tómenle fotos o sáquense una selfie con él, o hacen lo mismo que yo, que me lo llevé a mi casa. El instrumento principal para auscultar, pues obviamente es el estetoscopio. Aquí pues solamente una representación de X estetoscopio. Lo importante es que ustedes puedan escuchar bien a través del mismo. No importa si es el estetoscopio de 10 pesos o el estetoscopio de $1.000.000. La cosa es que cuando ustedes se lo pongan en su oído, pues ustedes puedan auscultar adecuadamente al paciente. Solamente como un poquito de información general, estas son las partes del mismo: la oliva que se ajustan, los auriculares, los tubos que son por donde pasa el ruido. Generalmente no tienen que pasar los 30 centímetros porque a mayor distancia, pues menor transmisión del sonido van a tener. La campana y el diafragma, que son la campana para sonidos bajos y el diafragma para sonidos de tono alto. Entonces, ¿cómo se ausculta? Primero se tienen que colocar de una forma correcta los auriculares. Entonces, si se fijan en el estetoscopio que está aquí en la imagen, tiene una curvatura hacia adelante. Entonces, esa curvatura es la que funciona para que se ajuste adecuadamente a sus hermosos oídos. Si se los ponen al revés, es decir, que la curvatura apunte hacia atrás, pues simplemente se van a lacerar los oídos y pues no van a escuchar bien. Se sujeta el diafragma o la campana con 2 dedos, entre el primero y el segundo o el tercero. En el caso de que vayan a auscultar, por ejemplo, abdomen o aso, se hace un poquito de fricción para calentar el diafragma, porque la superficie helada del diafragma sobre la piel puede provocar ciertos reflejos en el paciente. Ahora, hay que aplicar firmemente el diafragma para que ustedes puedan auscultar, pero en ninguno de esos 5 puntos que puse ahí dice que tienen que ponerle la mano encima al estetoscopio, refundirlo en el paciente para poder escuchar mejor. Eso simplemente distorsiona la transmisión de los ruidos. Entonces, por eso es que les puse en el punto número 2 que se tiene que sujetar entre el primero y el segundo dedo. Y en el caso ya de tonos más bajos, pues solamente le damos la vuelta al diafragma y lo cambiamos por la campana. Eso, como les digo, pues igual lo vamos a practicar
el próximo miércoles, porque esta es una clase, a pesar de que es semiología teórica, tenemos que practicar un poquito en clase de cómo es lo que vamos a hacer con el paciente. Se acabó. ¿Dudas, preguntas? Si no hay ninguna, vayan a descansar. Que Dios los ampare. Los lleven con bien. Y la próxima vez, no me importa si hay marcha, se va a dar la clase en presencial. Sin llorar. Ok. Ok, doctor. Acuérdense que el próximo miércoles es la prueba de esto. Ok. Ok, está bien. Bye. Buenas Nos noches. vemos. Buenas noches. Nos vemos, doctor. Chao, Buenas bye. noches.